Metodología de la investigación, anteproyecto, proyecto y tesis son seminarios, materias, cátedras o etapas del proceso académico de formación profesional de todo estudiante en cualquier nivel o área de estudio. Pero también tenemos que tenerlo claro y expresarlo como tal. Son materias, seminarios o procesos académicos de formación que parecen haberse convertido en una cruz muy pesada para muchos estudiantes, en quienes se genera una especie de desgano, de desánimo, de antipatía y hasta una especie de alergia por tanto las materias en las que se enseñan los procesos de investigación como en la ejecución de un proceso de investigación en el que aplique lo que tiene que ver los conocimientos teóricos adquiridos durante su formación profesional. De hecho, en mi experiencia como profesor en estas materias y como investigador, he podido observar que muchos estudiantes, una vez que culminan su carga académica, sufren una especie de etapa previa de preparación para poder asumir su proyecto de investigación o su tesis de grado como tal, lo cual tiene un costo añadido muy importante en cuanto al tiempo para poder culminar de manera exitosa su carrera. ¿Y a qué se debe este desgano, esta antipatía o esa alergia que comento de muchos estudiantes hacia las materias en las que se enseñan las herramientas para investigar y hacia la ejecución de la investigación en sí misma? Desgano que además, en mi experiencia, he podido observar que trae como consecuencia que muchos profesionales tiendan a distinguir en dos perfiles completamente diferentes y separados lo que es el profesional del área en el que trabajó, que ejecuta una actividad laboral cualquiera, y el investigador que hace parte, siendo profesional en esa área, de los procesos de investigación asociados a la misma. Estableciendo entonces una distinción bastante clara entre lo que es un investigador, por ejemplo, de la ciencia jurídica, y un abogado que ejerce la ciencia jurídica y el derecho, cuando en realidad ambos perfiles coinciden en un aspecto particular y en un aspecto común del profesional, porque tenemos que tener en cuenta que todo profesional es un investigador nato y la investigación es un proceso inherente a cada profesional al momento de ejecutar su profesión. Para responder entonces a la pregunta de dónde parte ese desgano hacia los procesos de investigación que sufren muchos estudiantes, repito, de cualquier nivel y de cualquier área, tenemos que empezar por comprender nuestro sistema educativo y la metodología como hemos sido educados, donde de cierta manera subyace este problema o donde subyace la raíz de este desgano, y obviamente conectarlo con la manera como metodológicamente hemos aprendido y se nos ha enseñado las herramientas de investigación y se nos ha enseñado a investigar. Para resumir, nuestro sistema educativo está diseñado de la siguiente manera. Tenemos un maestro que nos transmite un conocimiento. Ese conocimiento es transmitido en un proceso educativo y los estudiantes, que son los receptores de este conocimiento, repito, y valga la redundancia, reciben el mismo, lo memorizan y lo repiten. El estudiante cuya repetición del conocimiento recibido y transmitido de parte de su maestro mejor se parezca al conocimiento que inicialmente su maestro le transmitió, va a ser el estudiante que va a tener mayor éxito dentro del sistema. Y esta forma en la que el conocimiento se transmite, se memoriza y se repite ha calado tanto en nuestra formación educativa y en nuestra socialización en la manera de aprender, que muchas veces nos cuesta entender y en todo caso diferenciar un conocimiento que sea heterogéneo al que inicialmente nos transmitieron nuestros maestros, al que inicialmente memorizamos y al que inicialmente repetimos, porque el hecho de repetirlo y ser exitoso en la repetición que más se parezca al conocimiento inicialmente transmitido, tenemos o recibimos un reforzador positivo, y ese reforzador positivo nos reduce y de gran manera lo que es el carácter y el pensamiento crítico sobre la información que estamos recibiendo. Es por esta razón que a muchas personas les cuesta tanto entender posiciones críticas o en todo caso aceptarlas, y más aún cuando estas posiciones críticas contrarían o son diferentes a lo que es el pensamiento y los argumentos establecidos y vigentes durante un tiempo determinado. Y esto es un detalle bastante importante, porque recuerden que el conocimiento, en especial el aplicado a las ciencias sociales, no es un conocimiento absoluto, sino que por el contrario es un conocimiento extremadamente relativo, y además la principal característica de la ciencia y del conocimiento es su renovación, porque el conocimiento no es algo estático o un bloque que difícilmente puede modificarse.
El conocimiento es un constante, el conocimiento es dinámico y va modificándose de manera constante. Así que tenemos que modificar esa manera de aprender y obviamente de transmitir para generar un mejor pensamiento crítico. Con base en mi experiencia como profesor en materias de metodología de la investigación y como investigador, podría argumentar que no existe mejor ejemplo que la enseñanza de estas cátedras y la ejecución de la investigación que repliquen todo lo que les acabo de comentar sobre el proceso educativo al que hemos asistido por décadas. La metodología de la investigación se enseña como un bloque rígido de un conocimiento intangible y además de etapas que son restrictivas, que son taxativas y que son sistemáticas, cuyo orden no puede violarse para poder llegar a la construcción de un conocimiento luego de la interacción entre sujeto y objeto de investigación. Lo cual es un error muy importante porque el proceso de investigación tampoco es un proceso rígido, porque si el conocimiento es dinámico, difícilmente podemos llegar a la producción del mismo a través de un proceso que no sea dinámico, a través de un proceso estático. La experiencia me ha demostrado que el proceso de investigación es un proceso dinámico, flexible además, en el que podemos alterar los diferentes procesos, los diferentes pasos de investigación sin que esto signifique que la investigación va a perder sistematicidad, va a perder objetividad o en todo caso va a perder rigidez. ¿Por qué? Porque el proceso sistemático, la rigidez y en todo caso la objetividad al momento de investigar no depende del cumplimiento de una serie de pasos, sino que depende del cumplimiento de protocolos para poder interactuar entre investigador y el objeto de investigación. Entonces, con base a estos protocolos, los investigadores definimos la manera como nos acercamos, cómo observamos la información que extraemos y cómo analizamos la información extraída del objeto que estamos investigando. Y es en realidad en este proceso donde radica todo lo que tiene que ver la sistematicidad y la rigidez al momento de investigar. No así en el conjunto de pasos que cual una receta de cocina se nos plantea cuando aprendemos sobre metodología de la investigación. Y acá podemos utilizar el ejemplo de profesores de metodología de la investigación que haciendo un símil con la cocina le dicen al estudiante que para hacer una arepa primero se coloca el agua y luego la harina y después la sal, mientras que otro profesor le dice que primero va la harina, luego el agua y después la sal. Y por lo tanto ambos profesores tienen una visión diferenciada de cómo realizar o las etapas para realizar una acción que al final lleva al mismo resultado. Y que en todo caso el incumplimiento de las etapas o del orden no implica la predeterminación del conocimiento que se va a conseguir o en todo caso del resultado que se va a obtener. Sin embargo, el primer profesor juzga como errado una investigación que se haga con el modelo y la metodología que estableció o que definió el segundo profesor. Y esto ocurre también por otro detalle que he podido observar en mi experiencia como investigador y como profesor de esta materia. Y es que muchas de las personas que dictan clases de metodología de la investigación o que escriben manuales de metodología de la investigación no son investigadores. Y al no ser investigadores carecen del componente práctico sustancial que puede permitir establecer un conocimiento crítico con base a los principios y los postulados que no son más que otras formas de conocimiento que implican las diferentes etapas, procesos y herramientas que se enseñan para poder investigar. Y de esta manera, estos profesores tienden a repetir y a replicar lo que tiene que ver el modelo que comenté hace un momento, lo que es transmitir una información, los estudiantes la reciban y aquel estudiante que mejor la repita es el que tiene mejor éxito sin haber ningún tipo de cuestionamiento y en todo caso sin ni siquiera saber o entender que tales etapas no son, como ya comenté, procesos rígidos, inalterables y que se deben cumplir de manera taxativa. Sin embargo, en la práctica piensan que la ejecución de una investigación por parte del estudiante cumpliendo todo este conjunto de etapas conlleva a un proceso práctico y analítico de lo que tiene que ver los procesos y las etapas, las herramientas enseñadas como parte de la metodología de la investigación que transmite para enseñar a investigar. Cuando en realidad, muy a pesar, insisto,
que estos profesores pueden saberse todo de manera teórica, pueden conocer muy bien todo lo que tiene que ver con la epistemología, la forma de construir conocimiento, la forma de ejecutar las herramientas de investigación y todo lo que usted quiera sobre esta materia, pero al carecer de la aplicabilidad práctica de lo mismo, difícilmente va a entender las percepciones, las nociones y la manera como muchos de los preceptos que hemos recibido metodológicamente hablando o muchas de las etapas que nos han planteado de manera estricta, de manera taxativa y de manera hasta ortodoxa, pueden flexibilizarse en la medida que la dinámica de la investigación lo exija. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso al momento de investigar en el que es imposible que la teoría, que el diseño teórico, metodológicamente hablando, determine la forma como vamos a entender o como vamos a interactuar con la realidad, porque es al contrario y eso me lo ha demostrado la experiencia. Es la manera con la que interactuamos con la realidad lo que predetermina y debe definir y reorganizar el sistema y la estructura de investigación como tal. A lo anterior se incluye la primacía que muchos profesores e investigadores en estas materias de los que vengo comentando le dan a los aspectos de forma sobre los aspectos de fondo al momento de investigar. Y así tenemos estudiantes mortificados por aprenderse el sistema APA, por aprenderse los interlineados, por cumplir normas de sangrías, normas de márgenes, normas de cantidad de páginas, entre otros aspectos, cuando no hay una valoración sustancial e importante del fondo que tenga el estudiante o que tenga el investigador expresado al momento de exponer su investigación. Con esto que comento, olvidamos que, repito, el conocimiento no es algo unidimensional, ni mucho menos algo establecido y que es un bloque inmutable. ¿Por qué? Porque el sistema APA no es el único sistema de citación que existe. ¿Por qué? Porque las reglas de interlineado, de número de página, de márgenes de página, de justificado, entre otras, no son la única manera de presentar los trabajos. Y usted puede ir a cualquier revista europea, por ejemplo, y le van a exigir que el sistema APA lo transforme en citado a pie de página y así por el estilo, pero parecemos ajustarnos a un sistema de modas que, bien o mal, es una corriente dominante y no por ser dominante significa que esté mal o esté errado, porque lo que al final está mal enfocado tiene que ver con esa idea de primar los aspectos de forma sobre los aspectos de fondo en las investigaciones. Y cualquiera podría decirme por qué es un problema que yo, como profesor de metodología de investigación, no sea investigador, le dé primacía a las normas de APA porque el estudiante debe respetarlas, los interlineados, entre otras cosas. Si además he escrito famosos manuales de metodología de la investigación en los que reduje el texto como el de Hernández, Fernández y Batista de 500, 600 páginas a 80 páginas y he hecho la metodología de la investigación mucho más accesible y entendible a los estudiantes que obviamente deben partir de componentes como pensar en el planteamiento del problema, que el planteamiento del problema y la idea surgen de la teoría porque tenemos que teorizar antes de vivir la realidad para pensar en un tema y cosas por el estilo. Y esta observación respondería de la siguiente manera, y le pido acá hacer un ejercicio de empatía, que sería el siguiente. Usted se sometería a una cirugía de corazón abierto con un cardiólogo que nunca en su vida haya ingresado a un quirófano, que nunca en su vida haya tenido un paciente al frente, que nunca haya tomado un bisturí, pero que se conozca teóricamente todo el procedimiento que le va a realizar, que haya escrito manuales teóricos sobre el procedimiento que le va a realizar. Lo pensaría, ¿verdad? Entonces, desde esta óptica, en mi experiencia, he podido entender por qué muchos estudiantes desarrollan ese desgano en la investigación. Y lo he entendido muchas veces también en carne propia, porque he podido interactuar, ya que había en el momento de las anécdotas, con jurados, por ejemplo, que en algún momento observan o hacen observaciones de tesis de grado en la que indican que la tesis tiene muy pocos autores citados. No importa el fondo, lo que importa para ese jurado, y por eso probablemente hasta reduzca nota, lo que importa es que no citó una cantidad importante de autores, que tiene 20, 15, ¿no? Y las normas APA exigen no sé cuántos autores. No importa el fondo, insisto, no importa que el estudiante haya escrito un nuevo Don Quijote, un nuevo 100 años de soledad, lo que importa es para ese jurado, y muchos así, que no haya observado aspectos de forma,
que no haya observado las normas APA estrictamente, la última actualización, que no haya colocado el punto después del paréntesis o que haya colocado el título en negritas y no en cursivas o que lo haya colocado entre comillas y no en cursivas. Del mismo modo, como investigador he interactuado con jurados de revista que exigen procesos de validez y confiabilidad para investigaciones cualitativas y entrevistas cualitativas como entrevistas a profundidad o historias de vida. También he sido jurado y tutor de tesis de posgrado en las que otros jurados piden información metodológica y definición de lo que tiene que ver población, universo y muestra en investigaciones documentales. Y lo más triste en estos dos últimos casos que comento no es el descalabro teórico que tienen estos profesores, que tuvieron estos investigadores, no. Lo más triste es que para estos investigadores existían argumentos que les permitían exigir que tales solicitudes se cumplieran e incluso en el caso de un posgrado hasta retuvieron y atrasaron la presentación de una tesis de grado porque el estudiante no estableció en su metodología una definición de población, universo y muestra cuando su trabajo era documental. Entonces, podemos entender por qué un estudiante se desgana de la investigación, porque un estudiante no va a querer investigar, cuando la investigación en la formación profesional es uno de los procesos más hermosos que puede existir, porque conlleva la aplicación teórica de todo lo que aprendiste, de todo lo que te formaste en el campo empírico, en todo caso, la traducción de lo que tiene que ver el componente teórico, que muchas veces lo vemos inútil, y su aplicabilidad en lo que es la realidad social para transformar esa realidad social y con base a esa transformación generar un nuevo conocimiento que permita ampliar, modificar o incluso corroborar el conocimiento teórico que inicialmente adquirimos como parte de nuestros estudios. Para cerrar, puede que mis argumentos, todo lo que he comentado, te parezcan algo extraños y además fuera de orden, fuera de lo que nos enseñaron en las metodologías de la investigación, fuera de lo que leímos en aquel librito pequeño o en aquel librito extenso sobre metodología de la investigación. Y sí, son argumentos extraños y te pediría que lo vieras no desde la memorización y la repetición, mas sí desde la crítica interactiva que puede haber y que te puede generar poder y haber interactuado en una dinámica de investigación en la que la aplicabilidad práctica de muchos de los argumentos, de muchas de las etapas teóricas que metodológicamente se nos enseñan, a veces es cuestionable. Y con esto no digo que toda investigación implique el irrespeto o la transformación o la flexibilidad de las etapas de investigación, no, porque hay muchas investigaciones que siguen la secuencia y perfectamente llegan a un éxito, pero hay situaciones en las que no ocurre y en mi experiencia he podido observar que en estas situaciones, muchas veces excepcionales, otras veces no, el estudiante parece trancarse o parece sufrir una especie de dificultad que le lleve incluso a abandonar su investigación simplemente porque pretendió adaptar su interacción como investigador con el objeto de estudio a la teoría y a los parámetros metodológicos que les enseñaron como determinantes de esta realidad. Y con este último punto quiero cerrar. Debemos dejar de pensar como investigadores que es la realidad y es la interacción social entre investigador y objeto de investigación la que deviene determinada de la metodología y el diseño metodológico con el que estructuramos la investigación. Porque la experiencia demuestra que es lo contrario. Es este diseño y estructura metodológico el que debe adaptarse a la interacción de la realidad entre investigador y objeto de investigación. Más adelante, en unos nuevos episodios, les compartiré mi experiencia práctica como investigador y las diferentes dificultades que como tal me pude encontrar investigando en escenarios y en contextos muy particulares, muy extraordinarios como la prisión, por ejemplo, para que ustedes puedan visualizar de manera empírica los argumentos que en este momento les he expresado.